día. El día de hoy estaremos trabajando con una clase de introducción con el propósito de discutir algunos conceptos básicos, así como de presentar símbolos de notación con la finalidad de que ustedes se vayan familiarizando con el lenguaje matemático, así como que trabajen de manera más fluida los materiales que estaré subiendo a lo largo del semestre. Lo que deseo discutir es el concepto de conjunto. A lo largo del semestre, ustedes estarán trabajando con diferentes tipos de conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de números reales, el conjunto de números enteros, el conjunto de números naturales, el conjunto de funciones de variable real con valor real, conjuntos de funciones derivables en un punto o en cierto conjunto. Estarán trabajando también con conjuntos de soluciones para los sistemas de ecuaciones homogéneas o no homogéneas, en fin. Los conjuntos estarán presentes todo el tiempo. Entonces, no es de extrañarse que uno de los primeros conceptos que busquemos estudiar o busquemos discutir es el de conjunto. Si yo les preguntara en este momento qué es un conjunto, quizá su primera respuesta sería que es una colección de objetos. A lo cual yo les preguntaría ahora, bueno, ¿y qué quieres decir con una colección? Si ustedes buscan definir qué es una colección, probablemente hagan mención de alguna de estas palabras. Una colección es una lista, una enumeración, una agrupación o una reunión de objetos, ¿cierto? Si quisiéramos desmenuzar a cada una de estas palabras, es decir, definirlas, entonces, muy probablemente, para describir a estas palabras, me dirían que una lista es una enumeración, que una enumeración es una lista, que una agrupación es la reunión de ciertos objetos y que una reunión es una agrupación. Nuevamente, si quisiéramos detallar todavía más a cada una de estas palabras, pues entonces en algún momento tendríamos que llegar a ocupar la palabra conjunto o la palabra colección, ¿cierto? ¿Qué está pasando aquí entonces? Nosotros queremos definir qué es un conjunto, pero en algún momento, para definir lo que es un conjunto, vamos a volver a ocupar la palabra conjunto. Es decir, estaremos dando una definición circular. Eso, dentro del ámbito científico, no está permitido. Es decir, buscamos dar definiciones formales que sean claras, concisas, que no sean circulares, es decir, que no sean redundantes ni permitan ambigüedades, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos definir un conjunto como una colección de objetos, pues tenemos esa problemática con la palabra colección. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos atención a la palabra objetos? Yo les pregunto, ¿qué tipos de objetos cabrían dentro de la definición de conjunto? Ustedes podrían pensar que para que algo sea conjunto, estos objetos deberían de cumplir cierta propiedad o compartir cierta característica, ¿ok?
Entonces, la palabra objetos dentro de esta definición inicial casi siempre está ligada en nuestro pensamiento a la palabra propiedad en común o característica en común, lo cual da pie a una nueva problemática, que es la siguiente. ¿Será cierto que siempre que yo tenga una propiedad y coleccione a todos los objetos, a todos los seres, individuos que cumplan esta propiedad, será que yo puedo obtener un conjunto? La respuesta es no. Es decir, podemos encontrar una propiedad tal que al coleccionar, reunir, enlistar, enumerar a todos los objetos que la cumplen, el resultante de reunir todos esos elementos no es un conjunto. Y ustedes podrían preguntar, bueno, pero ¿cómo vamos a saber que cuando pasa eso no tenemos un conjunto? Bueno, pues esta propiedad que podemos encontrar crea una paradoja llamada la paradoja de Russell. Ustedes pueden leer un poquito más con detalle acerca de lo que me refiero con esto. Aquí solamente estamos platicando como de manera muy general, ¿ok? Bueno, entonces, si no pasa que cuando tengo una propiedad necesariamente obtengo un conjunto, entonces, ¿cómo sí puedo determinar lo que es un conjunto o qué es un conjunto? Resulta que esta fue una conversación que duró bastantes años. De 1880 a 1910 aproximadamente, se estuvo discutiendo fuertemente qué es un conjunto. ¿Cuál creen que fue la conclusión? La conclusión fue que no se puede definir lo que es un conjunto. Bueno, y si no se puede definir qué es un conjunto, entonces, ¿qué hacemos para saber que algo es conjunto? Pues establecieron reglas que permiten decidir si un objeto es un conjunto y construir conjuntos. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto? Pues resulta que estas reglas juegan un papel muy importante dentro de diferentes teorías. Estas reglas se llaman axiomas. ¿Ok? Les voy a platicar un poquito acerca de los axiomas de la teoría de conjuntos para que vayamos entendiendo cómo trabaja un axioma o para qué sirve un axioma. ¿Ok? Bueno, entonces, uno de los primeros axiomas te dice
te dice que existe un conjunto que no tiene elementos. Dicho conjunto se llama el conjunto vacío y lo denotamos como este símbolo, ¿ok? Una de las razones por las que estoy exponiendo estos axiomas es para que ustedes se familiaricen con la notación que estaré utilizando en los materiales para cubrir el temario, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos escribir esto en símbolos matemáticos? Bueno, pues vamos a escribir lo siguiente. Para decir matemáticamente, es decir, en el lenguaje de las matemáticas, que existe un conjunto que no tiene elementos, vamos a poner lo siguiente. Existe X tal que para todo Y, paréntesis, X no está, aquí sería Y no está en X, ¿ok? Nosotros queremos que exista un conjunto, es decir, en este caso sería nuestra variable X, tal que ningún elemento le pertenece, es decir, ningún objeto, o sea, para todo objeto que yo tome, ese objeto no va a pertenecer a el elemento X, ¿ok? Entonces, este símbolo lo vamos a trabajar como existe y siempre está acompañado de una variable, en este caso de X. El símbolo como una volteada significa para todo. El símbolo de una E significa pertenece. ¿Ok? Y si pongo la E con una tachita, con una rayita, perdón, se llama no pertenece. ¿Ok? Esta rayita indica que estamos negando el significado del símbolo. ¿Ok? Y en este caso, pues nuestra X es justamente este símbolo. ¿Ok? Entonces existe un conjunto vacío. Este conjunto vacío lo estaremos encontrando a lo largo del semestre en diferentes situaciones. Ya lo iremos trabajando. ¿Ok? Otro axioma que me interesa trabajar es el siguiente. Dos conjuntos si A y B son conjuntos, entonces tendremos que A es igual a B si y solo si todos los elementos de A son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A. ¿Ok? Es decir, dos conjuntos son iguales si y solo si tienen exactamente los mismos elementos. ¿Ok? ¿Cómo pondrían esto en símbolos matemáticos? En símbolos matemáticos diríamos
para todo A y para todo B conjunto, A es igual a B si y solo si sucede que todo elemento Z que esté en A está en B y al revés, todo elemento que esté en B está en A. Y cerramos todos los paréntesis. ¿Ok? Eso sería en símbolos matemáticos. Entonces dividimos, para cualesquiera dos conjuntos A y B son iguales, sí y solo sí, es decir, esta doble flechita significa sí y solo sí. Muchas veces también abreviaré sí y solo sí de la forma sí y solo sí. ¿Ok? Siempre que tengamos un elemento en A, es un elemento de B, y si todo elemento de B es un elemento de A. ¿Ok? Entonces, así podremos comparar que dos conjuntos son iguales. ¿Cómo sabremos que son iguales? Pues comparando elemento a elemento. Por ejemplo, supongamos que tenemos a A como el conjunto que tiene como elementos a el número 1, el número 3 y el número 5. ¿Ok? Y B va a ser el conjunto que tiene como elementos a el conjunto 3, perdón, al número 5, al número 3, al número 5 y al número 8. La pregunta es, ¿A es igual a B? La respuesta, ¿cuál es? Pues no. ¿Por qué? Pues porque si comparamos elemento a elemento, tenemos que el 1 es un elemento de A, pero 1 no es elemento de B. Es decir, encontramos un elemento en A que no logramos encontrar en B. Es decir, A es diferente de B. Aquí puedo poner así. Por lo tanto, A es diferente de B, lo cual nos indica que tenemos un nuevo símbolo. Estos tres puntitos los interpretamos con por lo tanto. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, ahora considero a un conjunto C como el conjunto que tiene a 5 y 8, pues nuevamente tenemos que A es diferente de C. ¿Por qué? Pues porque tenemos que nuevamente el 1 es elemento de A, pero no está en C. ¿Ok? ¿Qué pasa con B? Con B tenemos que el 3 es un elemento de B, pero tampoco lo podemos encontrar en C, ¿cierto? Entonces, eso nos está diciendo que B es diferente de C. ¿Ok? Muy bien. Esto da pie a otro concepto. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en relación a C y a B? Si yo observo a C y a B, puedo notar lo que ya dije anteriormente, que el 3 es un elemento de B, pero no de C, ¿cierto? Sin embargo, si observo a C, yo veo que el 5 es un elemento de C, pero también de B, y que el elemento 8 es un elemento de C,
pero también es un elemento de B, ¿cierto? Es decir, todos los elementos de C son elementos de B. Eso significa que C es un subconjunto de B. Entonces, tenemos la relación de contención. ¿Ok? ¿Qué significa o cómo interpretamos la relación de contención? Lo primero que tienen que saber es que la relación de contención la denotamos de esta forma y la leemos como contener, ¿ok? Contenido. Contenido en. En el caso que estábamos trabajando hace un momento, teníamos que C es igual al conjunto que tiene como elemento al 5 y al 8, y B era el conjunto que tenía como elemento a 3, 5 y 8. Entonces, vimos que el 5 es elemento de C, también es de B, el 8 es elemento de C, pero también de B, es decir, todos los elementos de C pertenecen al conjunto B. Esto lo denotamos como C está contenido en B. Entonces, ¿qué significa que C esté contenido en B? Todos los elementos de C pertenecen a B. ¿Ok? Así es como sabemos que la relación contención se cumple. Aquí tendríamos que esto se cumple, es decir, una palomita. ¿Ok? La relación pertenencia y la relación contención son muy importantes. ¿Ok? Hay que aprender a trabajar un poquito con ellos porque nos será de gran utilidad para comprender los diferentes materiales que estaremos trabajando. Entonces, hay que diferenciar a el símbolo pertenece del símbolo contención. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplitos para que quede todavía más claro. Vamos a poner ahora a los conjuntos A, tal que A tiene los elementos 2, 4, 6, 8, así hasta el infinito, ¿no? Todos los pares positivos mayores o iguales que 2. Y vamos a tomar a B como el conjunto 2, 7, 9, 3. ¿Ok? Y sea C igual a todos los múltiplos mayores o iguales que 4. 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, les voy a preguntar. ¿El 7 es elemento de A? Pues no. ¿Por qué? Porque el 7 no es par. Entonces, el 7 no es elemento de A. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto, B es elemento de A, ¿ustedes qué responderían?
Pues no. ¿Por qué? Porque para que B estuviera en A, tendríamos que ser capaces de ver a B dentro de la descripción de A. Es decir, tendría que aparecer en algún momento B tal cual está aquí. Es decir, tendría que pasar que A se viera de la siguiente manera. B está en A si A tuviera la forma 2, 4, 6, 8, así, y en algún momento apareciera toda la descripción de B, es decir, 2, 7, 9, 3. Tenemos que poder encontrarlo tal cual está el conjunto B, ¿ok? Y dentro de la descripción de A no podemos ver a este elemento B pegadito aquí, de la forma exacta. Entonces, como no está de esa forma, como A no cumple esto, entonces B no está en A, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo les pregunto? B está contenido en A. La respuesta es no, ¿cierto? Porque para que B esté contenido en A, tiene que suceder que cada uno de los elementos de B, es decir, el 2, el 7, el 9 y el 3, sean elementos de A. En este caso, el 2 sí está en el conjunto A, pero el 7 ya no, el 9 tampoco y el 3 tampoco. Con que exista solamente un elemento de B que no esté en A, entonces eso indica que no. ¿Por qué? Pues porque el 7 está en B y el 7 no está en A. Recuerden, B está contenido en A si todos los elementos de B son elementos de A. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto? C está contenido en A. Vamos a ver quién es C. C son todos los múltiplos de 4 mayores o iguales que 4. Entonces, si observamos a A, dijimos que A era el conjunto de números pares que son mayores o iguales que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El 4 es par, ¿cierto? Y está también en A entonces sí lo podemos encontrar. El 8 es par, por lo tanto está en A. El 12 es par, por lo tanto está en A. El 16 es par, por lo tanto también está en A. De hecho, todos los elementos de C son de la forma 4 por un número entero positivo, ¿cierto? Entonces, como el 4 es par, todos los múltiplos de 4 son números pares, es decir, todos los elementos de C son elementos de A. Entonces, ¿cómo argumentamos esto? ¿O cómo lo escribimos formalmente? Observemos que C es el conjunto de todos los números, le voy a poner X, tal que existe un K en los enteros positivos
tal que X se ve de la forma 4 por K, ¿cierto? Es decir, existe un número entero positivo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente, tal que X se ve de la forma 4K. Por ejemplo, para el 4 tenemos que 4 se ve de la forma, esto está como entre comillas, ejemplitos, ¿no? El 4 se ve como 4 por 1, el 8 se ve como 4 por 2, el 12 se ve como 4 por 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Solamente es para que quede clara la descripción de C ahora con estos símbolos. Noten por favor que aquí ya estamos utilizando la notación que dijimos anteriormente. Estamos trabajando con el cuantificador existencial, con la relación de pertenencia y estamos expresando pues que X es igual a 4 por K, donde K es un entero positivo. La nueva notación es esta de aquí. Estos de aquí son los números enteros positivos, que como ya dije antes, son a partir del 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos expresado a C de esta forma. Ahora, también, y además, tenemos, A pues es el conjunto de números pares mayores o iguales que 2, es decir, son todos los X, tal que existe K en los enteros positivos, tal que X se ve de la forma igual a 2 por K. Déjenme ver un poquito aquí. Tal que existe K en los enteros positivos, tal que X se ve como 2 por K. ¿Ok? Es decir, son los números enteros. Otro símbolo que se me pasó decirles ya es este de aquí. ¿Ok? La notación es que este símbolo se lee como un tal que. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos diciendo que A colecciona a todos los números que se ven de la forma 2 por K, es decir, enteros positivos porque la K va a partir del 1. ¿Ok? Entonces, observemos esto. Así, si X está en C, entonces X se ve de la forma 4K con K en los enteros positivos. Pero 4 es igual a 2 por 2. Entonces, X se ve de la forma 2 por 2K igual a 2 por 1K', ¿cierto? Que es la forma de los elementos de A. Entonces podemos concluir de esta forma X está en A. ¿Ok? Solamente renombré a 2K con un K'. Y como ya cumple tener la forma de los elementos del conjunto A, entonces yo puedo garantizar que X es un elemento de A. No se asusten si ahorita piensan que fue muy rápido, solamente es para que ustedes vayan cachando cómo trabajamos la notación, ¿ok? Muy bien, entonces esto es referente a
la relación de pertenencia y a la relación de contención para que no se vayan a confundir. La relación de pertenencia literalmente es que podamos ver a los elementos de que estamos comparando, ¿no? 7 va a estar en A, por ejemplo, en este caso, si literalmente yo puedo ver que el 7 es uno de los elementos que conforman a A. B es un elemento de A si puedo encontrar tal cual está B dentro de A, ¿ok? ¿Y cómo sé que B está contenido en A o no lo está? Pues tengo que ver que cada uno de los elementos de B es un elemento de A, que fue lo que hicimos en este ejemplo. Nosotros queríamos decidir si C estaba contenido en A. ¿Qué hicimos? Tomamos un elemento en C, fíjense que fue un elemento arbitrario, tomamos un elemento en C y concluimos que entonces ese mismo elemento estaba en A. Como todos los elementos de C están en A, podemos garantizar que efectivamente C está contenido en A. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otras notaciones se me están yendo? Ya tenemos la relación de pertenencia, ya tenemos la relación de contención. ¿Cómo describimos un conjunto? Ya lo hicimos, pero lo pongo de manera específica, ¿ok? Cuando describamos un conjunto, ocuparemos la notación de estas llaves, ¿ok? Y siempre están delimitados, bueno, nuestros conjuntos siempre están delimitados por estas llaves y dentro de estas llaves ponemos una barrita que separa ¿qué? En este espacio siempre ponemos los elementos a coleccionar, ¿ok? Y de este lado ponemos la característica que cumplen, ¿ok? Por ejemplo, en el anterior caso habíamos dicho que A eran todos los elementos X tal que existía un número en los enteros positivos tal que X se veía de la forma 2 por K, ¿cierto? ¿Qué puedo poner también? B, ahora otro ejemplo, son todos los X tal que X es mayor que 1, ¿ok? ¿Sí? Puedo poner C igual a todos los X tal que X satisface la ecuación 3x más 2 igual a 7, por ejemplo. ¿Ok? Entonces así delimitamos a los conjuntos dentro de las notas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otros conceptos que quisiera trabajar, que ya estuvimos mencionando, es el concepto de axioma y teorema. ¿Ok? Al inicio de la discusión dijimos que un axioma era una regla, ¿cierto? Podemos decir que un axioma, de una forma más formal, es un enunciado
tal que su veracidad es evidente. O bien podemos decir que es un enunciado que se acepta como verdadero sin necesidad de justificarlo. ¿Qué es importante mencionar acerca de los axiomas? Dentro de la clase nosotros tendremos diferentes tipos de axiomas. Sin embargo, un axioma no lo puedo poner así nada más porque yo quiero, ¿no? Es algo que carece de una demostración y que además es algo que a simple vista uno está seguro de que es verdad. Por ejemplo, tenemos los axiomas de igualdad. Los axiomas de igualdad, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que para todo objeto A es igual a A, ¿no? Entonces uno ve esta igualdad y dices, pues sí, claro que es cierto. Yo soy igual a mí misma, ¿no? Esta A que dibujé aquí es igualita que esta A que está aquí porque las dos se llaman A, ¿ok? Esta se llama el axioma de reflexividad de la igualdad. ¿Ok? Ahora, tenemos otro axioma para la igualdad. A igual a B y B igual a C. Entonces, A igual a C. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Pues si tú tienes un objeto que se llama A, que es igualito que el objeto que se llama B, y el objeto B es igualito que el objeto C, entonces, pues necesariamente tendría que pasar que A es igualito que que C, ¿cierto? Uno ve eso y dices, pues sí, tiene que ser verdad, pero no tenemos una justificación formal para ello, ¿cierto? Sin embargo, es tan creíble que nosotros lo aceptamos como un axioma, ¿ok? A eso me refiero con un axioma. No es como que yo diga, pues yo quiero decir que mi nuevo axioma es que 1 es igual a 2 y entonces así vamos a trabajar todo el semestre. No, tiene que ser algo dentro de nuestra teoría, dentro de nuestro estudio, que sí sea verdad, ¿ok? O sea, que no nos quede duda de que es verdad. Alguien muy alocado podría tomar lo que dije anteriormente, que 1 es igual a 2, como un axioma y hacer otra teoría. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos a acatar a los axiomas que ya están establecidos para nuestras diferentes estructuras y trabajaremos con ellos, ¿ok? Por cierto, este último axioma que puse es el axioma de transitividad de la igualdad. También en algunas ocasiones la estaremos ocupando, ¿ok? Y otro axioma de la igualdad es el siguiente. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Esto se llama el axioma de simetría de la igualdad. ¿Ok? Ya a partir del viernes nosotros estaremos indicando los axiomas para cada una de nuestras estructuras que estaremos trabajando inicialmente. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos los axiomas para la igualdad. ¿Qué otra cosa es importante que ustedes sepan? Necesitamos saber qué es un teorema.
Un teorema va a ser una afirmación que se deduce de los axiomas o de otros teoremas que ya estén justificados. ¿Ok? Y aquí ustedes deberían de preguntarse, bueno, ¿yo cómo sé que ya está justificado, ¿no? O cómo justifico que algo es un teorema. Bueno, esa es una discusión aparte. Un teorema, por ahora, vamos a decir que es una afirmación que nosotros podemos inducir, justificar, comprobar que se cumple a partir de los axiomas o de otros teoremas. Es decir, tendremos una lista de enunciados que forman los axiomas y otro conjunto de enunciados que van a ser nuestros teoremas. Dentro de esta justificación entramos en la discusión de qué es una prueba o una demostración. Vamos a definir una demostración como una serie de pasos que buscan justificar un enunciado. En esta serie de pasos pueden intervenir únicamente hipótesis. ¿Qué van a ser nuestras hipótesis? Pues información que nos brinda el enunciado, axiomas, ¿ok? Que son nuestras reglas que asumimos verdaderas. Recuerden que estas las establecemos al principio, ¿ok? Axiomas, definiciones y teoremas siempre y cuando ya hayan sido demostrados. ¿Ok? Entonces, una prueba o una demostración solo está conformada en los pasos por cualquiera de estos 4 objetos: hipótesis, axiomas, definiciones o teoremas. ¿Ok? A continuación vamos a trabajar con un ejemplo para que ustedes tengan un poquito más de claridad acerca de lo que me refiero con una prueba o con una demostración, una justificación de un enunciado. Hay 2 aspectos importantes acerca de las demostraciones. La primera es que no podemos utilizar lo que queremos demostrar, ¿ok? Lo que queremos concluir. Eso no sería una buena prueba. Otra cosa a considerar es que no existe una única prueba para llegar a justificar un enunciado. Cada quien debe de formar su propia forma de justificar
un teorema, es decir, ir buscando su forma de demostrar las cosas, ¿ok? Por eso les pido en las instrucciones de la clase anterior que cada uno debe de estar practicando su forma de justificar sus ejercicios. De esta manera van a poder crear su propia forma de expresarse y de justificar tanto los teoremas como los ejercicios, ¿ok? En esto me voy a dar cuenta si realmente están trabajando o no los materiales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a enunciar una proposición que yo espero que sea un teorema y para ello voy a tomar 3 conjuntos inicialmente, ¿ok? Entonces, esa es una primera hipótesis en mi teorema. Voy a tomar 3 conjuntos. Además, voy a querer justificar que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Ese es mi teorema, esa es mi proposición, ¿ok? Es lo que yo quiero justificar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues es muy importante que ustedes identifiquen las hipótesis del enunciado así como lo que quieren demostrar, es decir, la tesis. Si se fijan, nuestro enunciado tiene la estructura de una condicional. Ya verán esto con un poquito más de profundidad en lógica, pero brevemente tenemos la estructura de si P, entonces Q. P va a corresponder a nuestra hipótesis y Q corresponde a nuestro consecuente, que es nuestra tesis. En este caso, el saber identificar quién es la hipótesis y la tesis, o quiénes son las hipótesis y quién la tesis, nos va a dar alumbramiento sobre cómo proceder en la demostración. Lo primero que yo hago es indicar dónde comienza la prueba. Lo abrevio como prueba, ¿ok? Y enseguida pongo qué es lo que quiero justificar, a qué quiero llegar. Yo quiero concluir, en este caso, que A está contenido en C. Entonces le pongo por demostrar que A está contenido en C. ¿Y qué significa esto? Esto significa, esto de aquí abrevia es decir, ¿ok? Es decir, que todos los elementos es un elemento de C, ¿ok? Eso es lo que yo quiero lograr verificar. Y para eso cuento con 2 informaciones muy importantes. Sabemos, ¿cómo es que sabemos? Pues por la forma del enunciado, sé yo que P es mi hipótesis y mi hipótesis en este caso me está diciendo que A está contenido en B y que B está contenido en C, ¿ok? Entonces, como lo que yo quiero ver es que todo elemento de A es un elemento de C, ¿qué hago? Pues tomo un elemento arbitrario en A. Y ahí sí ya voy a comenzar bien, ¿no? Entonces, sea X un elemento de A, ¿ok? ¿Qué es lo que yo sé o qué es lo que puedo utilizar a continuación? Pues yo sé que si X es un elemento de A, por esta hipótesis de aquí, yo sé que A está contenido en B. Entonces, como X es un elemento de A, esta hipótesis me está diciendo que todo elemento de A es un elemento de B. Entonces, dado que A
está contenido en B, tenemos que X es un elemento de B, ¿cierto? Pero ¿eso qué me dice? Pues si me fijo ahora en la siguiente hipótesis, que me dice que B está contenido en C y yo tengo que X está en B, ahora puedo decir que entonces, como a su vez B está contenido en C, pues significa que si yo tengo un elemento en B, entonces X es un elemento de C, ¿cierto? Porque eso es la definición de que B esté contenido en C. ¿Y qué es lo que logramos concluir? Pues empezamos con un elemento en A y estamos llegando a que ese elemento también está en C, ¿cierto? Y el elemento que tomamos en A fue arbitrario. Entonces, estamos diciendo que todo elemento de A está en C, es decir, que A está contenido en C, ¿sí? Que era lo que queríamos concluir en esta parte de aquí. Muy bien, y de esa forma terminaríamos nuestra demostración. Generalmente pongo un cuadrito para decir que ya terminamos, ¿ok? Y de esta manera procedemos en una demostración. Como les dije, esta charla tiene la finalidad únicamente de familiarizarlos con la notación y con las cosas que estaremos trabajando, claro, para los temas del temario, pero para mí era importante que ustedes supieran a qué nos referimos con un conjunto o qué estamos o qué hay detrás de la definición de conjunto y de las relaciones principales que se pueden dar entre los conjuntos. Eso sí lo estaremos ocupando, la noción de pertenencia y la noción de contención a lo largo del semestre. Es muy útil que ustedes busquen información adicional donde puedan trabajar un poquito más esto de aquí, ya a manera de curiosidad, ¿ok? El día viernes subiré el material correspondiente a el primer tema de nuestra primera unidad, ¿ok? Si tienen dudas acerca de este material, por favor envíenmelo. Ya saben en qué horario lo pueden mandar, ¿ok? Y sería todo por el día